Muy buenos días para todos, queridos amigos, queridos oyentes. Donde quiera que usted se encuentre, permíteme desearle los mejores de los tiempos. El día de hoy he preparado un estudio con mucho cariño, con mucho amor para ustedes. Espero que sea de su agrado y lo más importante, que sea de mucha edificación para usted y toda su familia. El día de hoy preparé un estudio que lo he titulado ¿Somos santos? He preparado un estudio lleno de interrogantes y el interrogante más importante es este: ¿somos santos? Este es un interrogante que en muchas ocasiones ha colocado nuestra fe en una balanza. ¿Por qué? El texto bíblico nos indica en 1 Juan, capítulo 1, versículo 10, la Biblia, Dios me dice por medio de su palabra que todos somos pecadores. Y aquel que diga que no es pecador, está diciendo que Jesucristo es mentiroso. De igual manera, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, me está diciendo que no hay justo ni aún uno. Entonces, de la misma manera, la Biblia me dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, que sin santidad, nadie verá a Dios. Aquí directamente estamos observando un contraste que cuando no conocemos la Biblia a su profundidad, podemos dudar de nuestra fe. La intención de este estudio, el propósito de este estudio es aclarar algunas dudas que nos estorban, y en ocasiones estas dudas nos abren caminos llenos de conjeturas, caminos que nos llevan a escuchar respuestas equivocadas y que en su mayoría de casos son no intencionales, pero que al desconocer la escritura nos hacen mucho daño. Creo que en ocasiones te han criticado o nos han criticado cuando estamos haciendo las cosas bien o cuando estamos tratando de hacer las cosas bien. Nos han dicho: no te preocupes, tú no eres santo, en fin que todos pecamos, al fin que nadie es justo. Y cuando tú vas a hablarle de tu fe a alguien, lo primero que te dice: ven, no me hable de las cosas de Dios, porque Dios es misericordioso con todos. Y Él sabe de que todos somos pecadores, Él sabe de que todos somos injustos. Sí, muy bien, Él sabe. Pero la Biblia también me dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos colocando nuestra fe en una balanza? ¿Seguimos dejando que comentarios equivocados sigan arruinando nuestra fe? ¿Seguimos dejando que nuestra fe se arruine por el desconocimiento de la palabra de Dios? No estoy diciendo que es mentira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que aquel que diga que no comete pecado es mentiroso y está diciendo que Dios es mentiroso. De la misma manera, Romanos 3:10 me está indicando que nadie es justo, que el único justo es Dios. Entonces aquí estamos viendo un contraste. Mucha atención, y aquí no termina todo. Lo más importante es seguir observando este contraste que me está indicando que todos somos pecadores y que todos somos injustos, pero que sin santidad nadie verá a Dios. Aquí lo más importante es comprender y entender que esta actuación del pecado acarrea consecuencias. ¿Cuáles son estas consecuencias y qué me está enseñando el texto? Gústenos o no, la Biblia me indica que todos
somos pecadores. La Biblia me indica, gústenos o no, que todos estamos bajo condenación porque todos descendemos de Adán. Esto no es una cuestión que si la quiero aceptar, que si me gusta o no me gusta. Aquí, todos los que creemos en Dios, todos los que somos de fe, es algo que tenemos que aceptar. Vamos a ir al texto bíblico que nos habla sobre este tema. Primero, la Biblia me indica que por medio de Adán entró el pecado. Voy a dar un poco de contexto. Dios planta al hombre en el huerto del Edén. Dios lo planta perfecto. Dios constituye al hombre perfecto. Pero el hombre se hace pecador por medio de la desobediencia. Pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos en contra de la voluntad de Dios es tenido en cuenta para Dios como pecado. Entonces, Dios plantó a Adán en el huerto del Edén sin mancha y sin pecado. Adán desobedece. Entonces, por medio de Adán entró el pecado. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 19, la parte A. Nos dice, porque así como por la desobediencia es el pecado, así como por la desobediencia de un hombre, ese hombre es Adán, así como por esa desobediencia, los muchos fueron constituidos pecadores. Por medio de Adán, todos hemos sido constituidos pecadores. Ahora, ¿qué consecuencia nos trae el pecado? Segundo punto. Por medio del pecado que cometió Adán, en el primer punto, por medio del pecado vino la muerte. Romanos 5, 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Aquí no dice que pecamos algunos y algunos no. Por cuantos todos pecamos. Paréntesis, por favor. Entonces, Adán peca. Por medio del pecado viene la muerte. Algo muy importante. Aquí se está refiriendo a una muerte no física, sino a una muerte espiritual. Cuando el texto aquí me está hablando de muerte, aquí se está refiriendo a que Dios separa al hombre por ser pecador. La palabra muerte significa separado de, separado de. Dios es 3 veces santo, Dios no puede tolerar el pecado. Dios planta al hombre en el Edén sin pecado, él peca, por lo tanto, Dios tiene que separar al hombre de su presencia. Esa separación del hombre, esa separación que Dios hace de él con el hombre, esto se llama muerte. Aquí, por medio de Adán, todos quedamos separados de Dios y todos quedamos muertos espiritualmente. Tercer punto, la causa de la muerte, la causa de esta muerte del segundo punto, la causa de esta muerte del segundo punto, ¿qué trajo? Trajo condenación. Trajo condenación. Romanos 5, versículo 18, vamos a leer la parte A. Dice, así que como por la transgresión es pecado, la transgresión es ir en contra de la voluntad de Dios. Dice, así que como por la transgresión de uno, ese uno es Adán. Dice, vino la condenación a los hombres por el pecado de Adán. Vino la muerte y por medio de esa muerte vino la condenación a todos. ¿Por qué la condenación? Porque es que Dios no tolera el pecado. Porque Dios es puro y sin mancha. Dios nunca puede llamar a lo que está mal, lo puede llamar bien. Dios nunca llama al pecado bien. Dios nunca llama al bien
pecado. No, porque Dios es puro y sin mancha. ¿Ok? Entonces, a manera de repaso, todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno. Por Adán vino la desobediencia. La desobediencia es pecado. Segundo punto, por el pecado vino la muerte. Estamos separados espiritualmente de Dios. Tercer punto, a causa de esta muerte, de esta separación que hubo entre Adán y Dios, nosotros por descender de Adán también somos separados por medio de este pecado que es la muerte. Como tercer punto, Dios no puede tolerar el pecado porque Él es 3 veces santo. Viene entonces la condenación. Entonces redondeemos aquí el contraste. Si estamos condenados, estamos hasta aquí, estamos bajo condenación. Y Dios me está también diciendo que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué le parece el contraste? ¿Qué hacemos? ¿Qué resolvemos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Será que Dios se equivocó? ¿O será que Dios nos está pidiendo santidad, nos está pidiendo santificación donde no la podemos hallar? Eso lo vamos a ver en el segundo punto. Ahora vamos a estar hablando de un segundo punto de este tema, de que si somos santos, ahora sí vamos a resolver de una vez por todas este problema, porque en el primer punto estamos viendo es un contraste y aquí solo hemos resuelto y aquí concluimos de que todos estamos bajo condenación. En este segundo punto, Dios está hablando a santos. Dios está hablando a santos y vamos a estar hablando de santificación. Primeramente hay que aclarar y comprender también que cuando la Biblia, Dios nos habla y se refiere a santos o a santificación, Él nos está refiriendo a un ser elevado o encapsulado fuera de nuestra dimensión material. No. Dios le está llamando a santidad, Dios está llamando a santidad y Dios quiere llamarnos a ser santos, es a hombres, a mujeres de carne y hueso, personas dolientes, personas como tú, personas como yo, personas carentes, personas que se duelen. Esos son los santos que menciona la Biblia, no es otra cosa, ¿ok? Literalmente, la palabra santo significa apartado del mundo para Dios. Dios quiere que nosotros nos apartemos del mundo. Dios quiere que nosotros nos apartemos de este pecado, de esta condenación y que seamos parte de sus santos. ¿Ok? Esto significa santo, apartado para Dios. Entonces, venimos del primer punto donde estamos condenados. Necesitamos de un abogado, necesitamos de alguien justo que nos ayude. En este mundo no hay nadie de manos limpias, no hay nadie justo que nos pueda librar de esta condenación. Así nosotros queramos llamar algo limpio, no lo podemos llamar limpio. No podemos llamar limpio aquello que hemos pretendido limpiar con unas manos sucias. Es imposible. Dios, por su infinito amor, por su infinita misericordia, se ha compadecido de nosotros. Misericordia es pasar la miseria de alguien por el corazón. Eso es misericordia. Y por su infinita gracia, por medio de su misericordia, tuvo infinita gracia. La gracia es dar a alguien, que está condenado aquello de lo cual no lo merezca. Esto es gracia. Entonces Dios, por medio de su misericordia y su infinito amor, su infinita compasión,
su infinita misericordia, nos está invitando a que seamos santos y que esto debemos de hacerlo por medio de la santificación. ¿Okay? Entonces, algo muy importante, necesitamos poner mucha atención en este estudio para aclarar ese contraste. La palabra en 1 Juan 1:10 dice que si alguno dice que no ha cometido pecado, está llamando a Dios mentiroso. Ahora, estamos condenados. Dios, por medio de su misericordia, tuvo compasión por nosotros. Ahora, Él nos manda a justificarnos por medio de aquel que es justo. Se lo voy a explicar. La Biblia me dice que Cristo, que el Señor Jesucristo, es mi abogado. En el primer punto, todos estamos bajo condenación. Tenemos que compadecer ante un juez. Estamos condenados, tenemos que compadecer ante un juez. Vamos a hablar literalmente a cuanto a lo material. Estamos condenados, debemos de compadecer ante un juez. ¿Cómo me presento yo ante un juez? ¿Sin abogado o con abogado? Obviamente me toca compadecer por medio de un abogado que me asigne el gobierno o un abogado privado que yo haya contratado. De otra manera, sin abogado, lo más probable es que me vayan a condenar. De la misma manera, Dios en su infinita misericordia, Dios, dice la Biblia, en Filipenses, capítulo 2, versículo 6, dice que Dios tuvo mucho amor y misericordia por nosotros, que Él no le importó ser Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué hizo Dios? Se encarnó en Jesús, tomó forma de hombre y haciéndose en forma de hombre, se hizo como el más pequeño, como aquel siervo, y fue a la cruz y murió por ti y murió por mí. Eso se llama misericordia. Eso se llama gracia. Dios nos dio a nosotros ese regalo inmerecido. Por su gracia, por su misericordia, Él es nuestro abogado, porque Él quiere que nosotros salgamos de esta condenación. Él no nos quiere dejar bajo esa condenación. Solo tú, solo yo, elijo si quiero recibir a Cristo como mi abogado. Él es mi abogado. Por medio de Jesucristo, yo me presento ante Dios. Es la única manera para que el juez me vea a mí justo. Sigo aclarando. Un ejemplo. Alguien comete un delito, paga una condena de 10 años. Sale a los 10 años, pagó la condena. Quizás este hombre robó, paga la condena, sale, pero sigue siendo un ladrón. Si no se arrepiente, sigue siendo un ladrón. Un violador paga la condena, el abogado lo justifica ante el juez, sale de la condena, pero sigue siendo violador. Pero con Dios es distinto. Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo nos presenta ante el juez. ¿Por qué? Porque Él es el único puro y sin mancha. Todos estábamos bajo condenación. Toda la humanidad estaba lista para condenación. Solo podía salvarnos alguien que fuera puro y sin mancha. No había nadie en este mundo que nos pudiese salvar. Solo Dios, por su infinito amor, por su infinita misericordia, se hizo como uno de nosotros. La diferencia es que Él nunca cometió pecado y Él vino y murió por nosotros en una cruz. Él se condenó cuando nosotros éramos los que debíamos de estar condenados. Nosotros debíamos de morir por el pecado, pero Él murió por nuestros pecados. Ahora, algo muy importante. Entonces ustedes me van a decir, pero igual es que la Biblia dice que todos cometemos pecados. Obviamente todos cometemos pecados. Ahora, esta santificación se da en 3 pasos. Entonces, no hay excusa para decir,
es que todos cometemos pecados. Aquí hay que derraicar ese concepto lleno de disculpas, que soy pecador, que soy injusto y que de alguna otra manera, pues que todos somos iguales. Todos no somos iguales, porque tú eliges si quieres estar aquí en el primer grupo de los condenados o si quiere que Cristo sea tu abogado y te saque de esa condenación. Viste que no es lo mismo estar bajo condenación que estar bajo una santificación. Esta santificación se da en 3 puntos, donde vamos a estar viendo uno por uno. La santificación posicional, práctica y perfecta. Por eso coloqué las 3P. Las 3P. La santificación posicional, práctica y perfecta. Frecuentemente llegan pensamientos a nuestra mente, pensamientos que están en contra de la voluntad de Dios, pensamientos pecaminosos. Son pensamientos que llegan porque es imposible de retenerlos. Pero una cosa es pensar en el pecado y otra cosa es materializar el pecado. Es algo tonto pensar que nosotros podemos materializar el pecado en un segundo. No, esto es mentira. Porque primeramente para cometer el pecado, primero observo, analizo, deseo, poseo y luego lo materializo, luego peco. Algo muy importante. Dios es omnisciente. Dios sabe lo que hay en tu mente y en tu corazón. A cambio, el diablo no sabe lo que hay en tu mente y en tu corazón. Mientras que nosotros no materialicemos el pecado, nadie nos puede condenar. Satanás no nos puede condenar porque él no es omnisciente. A cambio, Dios conoce el pecado que mora en nosotros, aún por nuestros pensamientos. Entonces, aún siendo cristianos, aún andando en santificación, vamos a estar pecando. Pero tenemos abogado que nos sacó de esta condenación. Y este abogado que nos sacó de esta condenación, de esta misma forma, todos los días por medio de la oración, nos vamos y nos justificamos delante de Él por medio de la oración. Vuelvo y repito, Pablo dijo, Romanos 6:1, que no vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Cuando no teníamos conocimiento de Dios, robábamos, mentíamos, decíamos mentira, hurtábamos, entonces estábamos materializando el pecado. Ahora que ya conocemos de Dios, llámese católico, llámese cristiano, lo que sea, ahora cuando hemos recibido a Cristo, nuestras vidas deben de cambiar, nuestras vidas deben de dar ejemplo y de esta manera vamos a vivir en una continua santificación. ¿Y cómo se da esta santificación? Esta santificación se da en 3 puntos. Entonces, por medio de Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados, nos santificamos. Por medio de Jesucristo, que es el único santo, nosotros que éramos injustos, nosotros que somos pecadores, nos justificamos. Primeramente, ¿qué tengo yo que hacer para comenzar a vivir en santificación? Lo primero que yo tengo que hacer es arrepentirme. Segundo, reconocer que soy un pecador. Tercero, confesar mis pecados, porque es imposible reconocer el pecado cuando no tengo un arrepentimiento. No se trata de un arrepentimiento del diente al labio. No. Dios quiere un arrepentimiento de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Dios no quiere arrepentimientos ficticios. Dios no quiere un eslogan acá que diga soy católico o soy cristiano. A Dios no lo podemos engañar. Entonces, cuando haya habido arrepentimiento, cuando hayamos aceptado que somos unos pecadores acá en el primer punto, si no aceptamos que somos pecadores, si no nos arrepentimos, si no confesamos los pecados, si no tenemos un amor genuino, un corazón limpio y de buena conciencia,
Y nos llamamos cristianos, nos llamamos católicos, a Dios no lo vamos a engañar, nos engañamos a nosotros mismos, aún pensando que somos creyentes, no lo somos. Estaríamos acá en el primer punto, bajo condenación. Algo muy importante, mira lo que significa el bautismo. El bautismo significa morir al pecado. Cuando a uno lo bautizan, lo sumergen en el agua, bajo condenación. Se sumerge al agua, los pecados quedan sepultados. Cuando sale del agua, nace ya aquí en Cristo y tiene que comenzar una santificación. Pero muy importante, hay que tener en cuenta esos pasos. El arrepentimiento tiene que ser genuino. Eso no es de que ya escuché a la persona, ya soy santo. No, no, tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que abrir el corazón a Dios. Tenemos que ser humildes, aceptar que nos equivocamos y aceptar que hay una condenación. El problema es que cuando nosotros no aceptamos de que hay condenación y nos justificamos, no, todos somos pecadores, todos somos injustos. Ya, Dios tiene misericordia con todos. Obviamente que Dios tiene misericordia con todos. Dios murió en una cruz por todos. Y la palabra dice que Dios tuvo amor por este mundo, que ha dado su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Pero hay que seguir leyendo. Y dice, y aquellos que no han creído están bajo condenación, pero aquellos que no han creído que Jesucristo es su abogado, que Jesucristo murió por ti y por mí, estos que no creen aún van a seguir en condenación. Vuelvo y repito, Dios tiene misericordia para con todos. Por eso es que Dios quiere que nadie se pierda, porque Él tiene misericordia. Pero tú tienes un libre albedrío para decidir. Si recibes a Cristo, no lo recibe. Si recibe a Cristo como tu único justo, como tu único abogado, si te arrepientes y comienzas a vivir una vida justa y así poder iniciar una vida santa. Entonces vamos a ver, el primer punto para vivir una vida santa es por medio de la santificación. Romanos capítulo 5, versículo 19, la parte B. Dice, así también por la obediencia de uno, esa obediencia es Cristo, todos los muchos serán constituidos justos. Ahorita leamos todo el capítulo, donde estamos en la condenación y luego justificados por Cristo. Vamos a leer entonces todo el versículo. Porque así por la desobediencia de un hombre, así como por Adán vino la desobediencia, los muchos fueron constituidos pecadores, todos fuimos constituidos pecadores, el pecado nos acarrió todo esto hasta llegar a la condenación. De esa misma manera, también la obediencia de uno, que es Cristo, vino a muchos que serán constituidos justos. Dice, vino a muchos, no a todos. ¿Quiénes son esos muchos? Pues los muchos que van a creer en la justicia por medio de Cristo. ¿Ok? Segundo punto, la santificación práctica. La santificación tiene que ser práctica en el creyente. No se trata de un título como lo dije anteriormente. El creyente debe demostrar que ahora ha nacido de nuevo y que es una nueva criatura. La Biblia dice que las cosas viejas hay que dejarlas en el pasado. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 26, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo, el que el Padre envió en su nombre cuando fue al cielo a preparar morada para nosotros, ese Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que Jesucristo nos enseñó. Es algo aquí absurdo que la gente dice, no, es que el Espíritu Santo me recuerda. Nadie te puede recordar algo de lo cual no hayas aprendido. Para que Dios nos recuerde de algo, es de lo que estamos viviendo, de lo que hemos aprendido. Y si no estamos viviendo una vida santificada, si no estamos viviendo una vida santa, pues obviamente el Espíritu Santo no nos va a recordar de nada, simplemente porque no hemos de entrado a este segundo punto, no hemos de entrado a una santificación, no hemos entrado a vivir una vida santa, no hemos entrado a vivir una vida apartados para Dios, que literalmente eso significa santo, apartado
para Dios. De este mismo punto número 2 de la santificación práctica, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. Son palabras del mismo nuestro Señor Jesucristo que le está enseñando a los apóstoles cómo se tenían que conducir luego de su partida al cielo. Aquí Él les está diciendo que no nos va a dejar huérfanos, sino que Él va a enviar, que Él enviaría ese consolador para que por medio de este consolador, que es el Espíritu Santo, nosotros podamos vivir una vida santa. Ok, vamos a ir entonces al versículo 15 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu en verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí Cristo se fue y nos dejó esa promesa, que Él va a volver a nosotros, pero que nos va a dejar ese consolador. El Espíritu Santo es el que nos reargulle a nosotros del pecado. Cuando a nosotros se nos viene un mal pensamiento a la mente, aquí el Espíritu Santo automáticamente está diciendo: eso no es lo que mi Padre te ha enseñado. Aquí automáticamente, aquí antes de que el pecado se materialice, nosotros como personas de fe debemos de colocar un stop y no avanzar más. Porque cuando avanzamos, entonces estamos cayendo bajo condenación. Por esa misma razón, Pablo nos dijo, Romanos 6.1, aprendernos este versículo, Romanos 6.1, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque ya fuimos muertos, ya ese pecado murió. Cristo también murió en una cruz por nosotros. El Espíritu Santo es el que nos reargulle, es el que nos recuerda, es el que nos indica, es el que nos dice: hey, estás actuando en contra de la voluntad de Dios, corríjate. Vienen esos malos pensamientos a la cabeza y el Espíritu Santo de una vez nos dice: no te vayas a condenar. Pecaste, ya pecaste, pensaste mal, ya pecaste, pero ahora no perseveres en el pecado, porque la gracia así no abunda. Entonces, cuando nos llamamos personas de fe, cuando nos llamamos cristianos y estamos viviendo de la misma manera que cuando no conocíamos de Dios, entonces esto es de diente al labio y aquí no hay un arrepentimiento genuino. A Dios no lo podemos engañar, ahí nos estamos engañando, es a nosotros mismos, porque creemos que con tener un título de ser cristianos y ir a una iglesia cada 8 días y darnos golpe de pecho, aquí ya lo hicimos todo. No, esto no es así. ¿Ok? Tercer punto, la santificación perfecta. ¿Cómo es esto de la santificación perfecta? Entonces aclaremos. Aún estando dentro de este cuerpo pecaminoso, cometemos pecados por medio de nuestros pensamientos. Cuando ya nosotros partamos de este mundo a una vida perpetua, vayamos al encuentro con Dios. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 53, dice que este cuerpo de la humillación, de este cuerpo de lo cual cometemos pecados, este cuerpo que se alimenta de malos pensamientos, este cuerpo tiene que ser transformado, que lo corruptible, este cuerpo corruptible, esta mente corruptible, se tiene que vestir de incorruptible para así poder estar delante de la presencia de Dios, porque Dios no puede tolerar el pecado. Con este cuerpo corruptible, con este cuerpo, con esta mente de pecado, es imposible presentarnos delante de Dios. Por eso, por medio de Jesucristo, nos estamos santificando para luego alcanzar la santificación perfecta. Filipenses 3, 18 al 21 dice que cuando este cuerpo corruptible se vista de corruptible, el cuerpo que vamos a tener es un cuerpo glorificado
similar al de Jesucristo. Ojo, no igual al de Jesucristo porque Jesucristo es Dios. Vamos a tener un cuerpo similar al de Jesucristo. Ya no vamos a poder pecar. Aquí entonces ya vamos a ser santos. Entonces, a manera de repaso para ya ir concluyendo. Entonces decimos que por Adán entró el pecado y que por Adán todos estamos bajo condenación. Dijimos que por Adán entró el pecado, que todos somos injustos y todos somos pecadores. Ese pecado que recibimos de Adán, ese pecado que heredamos de Adán, nos trae tres inconvenientes. Primero, por medio de Adán entró el pecado. Ahora por medio de ese pecado vino la muerte. Tercer punto, por medio de la muerte vino la condenación porque Dios no nos puede tolerar pecaminosos. Ahora Dios en su infinito amor y misericordia manda a Jesucristo como nuestro abogado. Jesucristo viene a morir por ti y por mí. Ahora me justifico por medio de Cristo. Ahora las cosas viejas quedaron en el pasado. Si bien soy un pecador, no puedo perseverar en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Expliqué que una cosa son los malos pensamientos y otra cosa es materializar el pecado. Entonces, por medio de Jesucristo, comienzo a justificarme, comienzo a santificarme. Primero, posicional. Ya Jesucristo pagó por mí en una cruz. En Jesucristo ya estoy justificado delante de Dios. Ya nadie me puede condenar. Ahora, segundo punto, el creyente debe dar fe y debe mostrar que ha nacido de nuevo y que ahora está andando bajo el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo está redarguyendo del pecado, por lo tanto no podemos seguir en lo mismo, ¿ok? Y la santificación perfecta, que este cuerpo mortal se tiene que vestir de inmortal, seremos transformados, recibiremos un cuerpo no igual a Cristo, sino similar, para así estar delante de la presencia de Dios. Queridos amigos, queridos oyentes, mis hermanos, gracias por haber participado conmigo en este estudio. Recuerden que Jesucristo es el único camino, Jesucristo es la única verdad y no podemos justificarnos de nuestros pecados, sino solo por medio de Cristo. Acompáñeme a hacer esta oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias hoy por tu palabra. Quiero arrepentirme de tus pecados, Padre. Hoy he comprendido que un arrepentimiento tiene que ser genuino, de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, Padre Santo. Entiendo que tú moriste en la cruz. Tú, siendo el único justo, moriste por mi injusticia. Tú, que eres el único puro y sin pecado, moriste por mi pecado. Tú, que eres limpio, tú que eres puro y sin mancha, has puesto tu vida en una cruz para mi salvación. Reconozco que tú eres el único camino, que tú eres la única verdad y la vida. Mis hermanos, si quieren recibir a Cristo, si quieren aceptar a Cristo hoy como su justificador, como su abogado, como aquel dador de vida eterna, haga conmigo esta oración. Señor Jesucristo, confieso mis pecados ante ti, pero primeramente me arrepiento, acepto de que soy un pecador. Perdóneme, inscríbeme en el libro de la vida y no me borre jamás. Amén y amén. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo estudio. Chao.